Bueno, pues muy buenos días y muchas gracias por haberos inscrito a este curso sobre herramientas de participación comunitaria. Yo soy Marcos García, que voy a ser la persona que va a impartir esta formación, eh, junto también con algunas personas invitadas. Cada sesión van a ser 6, habrá un invitado. Entonces, bueno, voy a compartir ya directamente la presentación. Bueno, es similar a la que hicimos el otro día de introducción al curso. Veo que está Mirella y bueno, hay algunos ejemplos nuevos y algunas ideas nuevas, pero más o menos es lo mismo, porque en la sesión de hoy, sobre todo en mi parte, ¿no? Lo que vamos a hacer es como una primera aproximación a la idea de participación comunitaria y a una de las herramientas o la herramienta principal que vamos a tratar durante el curso, que serían los laboratorios ciudadanos como pues ese modelo de actividad que facilita la creación de proyectos comunitarios. Em, Bueno, entonces lo que vamos a hacer hoy, bueno, es esta primera aproximación con algunas ideas a la participación comunitaria y al final va a haber un ejercicio, ya os lo adelanto, que si queréis, si nos da tiempo, lo podemos hacer durante la sesión. Entonces lo avanzo ya a medida que, bueno, em, que vayamos adelantando, ¿no? Con la sesión. El ejercicio consiste en que penséis algún proyecto, alguna iniciativa de participación comunitaria que conozcáis o en la que hayáis participado o que desde vuestra organización hayáis puesto en marcha. Entonces, bueno, ir dándole vueltas y luego os pasaré un enlace donde podáis escribirlo. Va a ser en un mismo documento y así tenemos todas las iniciativas. La idea también es que en cada sesión va a haber un pequeño ejercicio y también ese ejercicio va a ser un poco la base para la siguiente sesión, ¿no? O sea, que queremos pues, que se vayan encadenando unas con otras a partir del diálogo, de lo que yo pueda hablar, de lo que va a contar hoy Iris Cabrerizo, que es la persona invitada de hoy. Y poco a poco, pues espero que vayamos avanzando pues en este programa. eh, Quería también, ¿no? agradecer a Plena Inclusión que me haya invitado a impartirlo. Tengo bastante experiencia en proyectos de participación comunitaria y sobre todo en laboratorios ciudadanos, pero desde luego no tengo experiencia, no tengo tanta experiencia en proyectos relacionados con diversidad intelectual. Y bueno, pues ahí estoy la verdad que muy ilusionado, pero también con cierto, digamos, reparo, respeto de adentrarme en un mundo que no es el mío, ¿no? Entonces, bueno, espero que este programa, este proceso, pues sea de interés para todas vosotras, para vosotros. Y yo creo vamos, espero que lo sea, ¿no? Desde luego, para mí lo va a ser. Bien. Nada, un par de apuntes sobre la idea de participación comunitaria que proponemos pensar aquí también durante todas estas sesiones, ¿no? Eh, bueno, decir simplemente que hace referencia, ¿no? a la capacidad de las personas, de los grupos, de los colectivos, en los vecindarios, en la sociedad en general, ¿no? Para colaborar, aportar ideas, recursos, trabajo para mejorar su propia calidad de vida, ¿no? y hacer frente a las necesidades comunes. En este sentido, la participación comunitaria tiene mucho de proceso de autoorganización. Eh, no quiere decir que se haga, digamos, de espalda a las instituciones, pero sí que tiene en cuenta más como la capacidad iniciativa de las personas, más allá, digamos, más allá de los marcos de participación que propongan las instituciones o las organizaciones ya asentadas. Esto no quiere decir que las instituciones no puedan fomentar o facilitar este tipo
de procesos, ¿no? Y eso es lo que queremos, digamos, desarrollar o proponer en esta formación y en este proyecto. En este caso, queremos poner atención a un tipo de participación comunitaria que es aquella que es efectivamente inclusiva, ¿no? Y inclusiva en específico con personas con discapacidad intelectual. En principio, pues todos los proyectos de participación comunitaria deberían tener este carácter de inclusividad, pero no siempre se da, ¿no? Entonces, de lo que se trata sería de crear aquellos entornos en los que efectivamente cualquier persona, independientemente, digamos, de sus condiciones, pueda implicarse, ¿no? Pueda sentirse escuchada, pueda tener capacidad de iniciativa, puede contribuir, ¿no? A tomar decisiones y a ser parte, ¿no? De la construcción de la vida en común o de proyectos colectivos. Bueno, esto se enmarcaría, creo, dentro de toda una tendencia que tiene que ver con la desinstitucionalización, eh, es decir, eh, digamos, eh, ir más allá de modelos de institución que lo que hacen es separar a algunas personas del resto de la sociedad y aislarlas, ¿no? Y de pensar que el derecho a la vida el derecho a la vida independiente está íntimamente relacionado con el derecho a la vida en comunidad, o sea, de poder ser parte y dar forma a la vida en comunidad. Bueno, eh, ahora voy a hablar de los laboratorios ciudadanos, que serían un tipo de herramienta, un tipo de institución, un tipo de actividad que facilita la creación de proyectos comunitarios. Y vemos que es como una herramienta, creo que muy versátil y que puede adaptarse a distintos tipos de diversidad que queramos incluir en estos proyectos de participación comunitaria que se activan dentro de un laboratorio ciudadano. Esta es una definición que podemos dar del laboratorio ciudadano, que sería un lugar de encuentro abierto a cualquiera. Esto es fundamental, o sea, que cualquier persona pueda participar en ellos, en estos encuentros que son para la colaboración, para la experimentación y la creación colectiva de proyectos que buscan mejorar la vida en ese lugar. Ahí, bueno, en la imagen veis el tipo de espacio eh, bullicioso donde distintos proyectos de carácter comunitario se están poniendo en marcha. El funcionamiento es muy sencillo, luego lo veremos con más detalle, pero para crear estos grupos, estas comunidades de trabajo o estos proyectos comunitarios, lo que hace el Laboratorio Ciudadano es, por un lado, detectar propuestas que puede hacer cualquier persona o colectivo, ¿no? Hay una idea, ¿no? Imaginar, por ejemplo, pues no sé, queremos montar un huerto en ese solar, ¿no? Hay alguien que propone esa idea y el Laboratorio Ciudadano acoge esa idea y a su vez lanza una convocatoria a gente que quiera colaborar en hacer realidad esa idea. Entonces se monta un equipo de trabajo con personas distintas que antes a lo mejor no se conocían, pero juntas, digamos, quieren llevar a cabo ese proyecto de carácter comunitario, ¿no? Entonces, tanto la convocatoria a ideas como la convocatoria a gente que quiera colaborar es abierto, son dos momentos abiertos a cualquier persona. Esto es la clave. Lo que tenemos que ver es en qué medida estas convocatorias abiertas se hacen efectivamente inclusivas, ¿no? Porque pueden, digamos, surgir barreras de todo tipo que impiden que algunas personas no se sientan invitadas o a proponer o a participar en estos proyectos comunitarios, ¿no? Entonces, nuestra labor será ver cómo hacer que sea efectivamente accesible a cualquier persona interesada. Bueno, voy a poner un ejemplo muy, muy rápido que suelo poner, que es este de autofabricantes. Es un proyecto que se desarrolló en Media Lab Prado, que es una institución que funcionó como un laboratorio ciudadano, donde yo estuve trabajando en el Ayuntamiento de Madrid. Y en este caso, Fran Díaz es el promotor de una idea
que es el de la diseño y construcción de manos, de prótesis para niñas y niños que no tienen, que han perdido una mano o por un nacimiento no tienen mano, ¿no? Entonces, este proyecto fue seleccionado y una vez seleccionado se abrió una convocatoria a gente que quisiera colaborar, ¿no? Y así es como con las personas que han querido colaborar, con los colaboradores, se crea un equipo un grupo de trabajo para dar forma a esa idea, ¿no? Y ahí veis, pues que había, por ejemplo, familias, ¿no? Madres y padres de niñas y niños afectados, trabajadores sociales, había también ingenieros, diseñadores, bueno, bueno, un grupo de personas distintas, con perfiles diferentes, que de antemano no se conocían y que juntas empezaron a dar forma a la idea. Entonces, aquí veis, bueno, pues una parte de los resultados, ¿no? Que son prototipos, en este caso, que se construyeron con impresoras 3D y el proyecto fue evolucionando. Al principio las prótesis tenían forma de mano y luego se pasó a esta idea de super guis, que es como una especie de guante que se pone en el extremo del brazo y ahí se añaden, se van añadiendo, se van enganchando distintas herramientas para distintos tipos de actividad, como tocar la guitarra, como veis ahí, o eh, escalar, sujetar un vaso o una pelota para, no sé, botar una pelota, o hay diversas funciones, ¿no? La clave aquí también es que los propios chavales participaban en el diseño, identificando también necesidades, actividades que ellos querían hacer o que estaban haciendo, y, y entonces entre todos se iban diseñando las distintas herramientas. Entonces, esta es una parte, digamos, del resultado de los laboratorios ciudadanos, pero quiero insistir en otra parte que son las comunidades de práctica, de aprendizaje, los vínculos que se construyen entre personas que de otra manera no se hubiesen conocido, yo creo, sino que gracias a este proyecto, gracias a que estaba esta idea, gracias a que Fran propuso esta idea y sobre todo gracias a que había un lugar, un laboratorio ciudadano donde ellos se pudieron juntar para desarrollar esa idea, pues si no, no se habrían encontrado, ¿no? Entonces, tan importante como los, digamos, los objetos o la efectividad del proyecto, ¿no? Que por supuesto pues queremos que funcione, ¿no? Que si la idea era montar un huerto, pues que el huerto acabe funcionando y que haya una comunidad, ¿no? Que lo pueda cuidar, ¿no? Son las dos cosas, ¿no? El proyecto en sí y los grupos que se crean, ¿no? Grupos de gente, de práctica, de gente que se implica en hacer ese proyecto comunitario. Y bueno, quizá dentro de, digamos, de este proceso, destacar la importancia de ir documentando lo que se va haciendo para poder compartir los aprendizajes y lo que se hace en un lugar, en este caso en Madrid, pueda tener incidencia o pueda tener utilidad en otros sitios. Por ejemplo, vemos ahí una imagen en Pasto, en la ciudad de Pasto, que es el departamento de Nariño, al sur de Colombia, donde también se creó un taller eh, similar a autofabricantes, que colabora con autofabricantes, que se beneficia de los diseños que se hicieron en autofabricantes en Madrid, pero también contribuye con diseños nuevos, ¿no? Y entonces aquí la idea de las licencias abiertas, ¿no? De procesos de innovación abierta, de las licencias libres, que permiten el uso del conocimiento generado en un lugar y su replicabilidad en otros sitios. Esta parte, digamos, del funcionamiento en red, de cooperación a distancia, nos interesa también mucho en este proyecto, ¿no? Porque la idea también es que a partir de esta formación, pues os invita, ¿no? A llevar a la práctica una actividad para fomentar la participación comunitaria y pensamos que puede haber aprendizajes entre las iniciativas que puede haber en distintos lugares, ¿no? Aquí en España. Bueno, el programa tiene estas tres fases. Un programa de formación primero, ahora entre mayo y junio, estas 6 sesiones. Luego habrá una fase de acompañamiento donde terminaremos de diseñar la acción, principio del laboratorio ciudadano,
que querráis realizar para luego implementarlo entre septiembre y diciembre, ¿no? Entonces es una formación muy orientada a la práctica y en estas 6 sesiones, poco a poco, ya empezaremos os invitaremos, ¿no? A ir diseñando vuestro propio espacio de laboratorio que active luego los proyectos de participación comunitaria. Bueno, aquí se describe un poco más. En la fase de implementación, que luego lo veremos con más calma, en septiembre cada laboratorio lanzará una convocatoria pública según una temática que decidáis para que lleguen propuestas de proyectos de carácter comunitario. En cada laboratorio se seleccionarán algunos en el mes de octubre y se abrirá una convocatoria a la gente que quiera colaborar en ellos. Y luego ya pues organizaréis los talleres de producción colaborativa, de prototipado colaborativa, que serían en noviembre o diciembre. Bueno, estas son las 6 sesiones que iremos poco a poco viendo distintas dimensiones de la participación comunitaria y de la organización de los laboratorios. En este sentido, también lo que vamos a intentar es que el propio diseño y organización de cada laboratorio sea un proceso también abierto y que podáis incorporar a distintas entidades, distintas personas. En un proceso también de carácter comunitario. O sea que la invitación sería a diseñar un laboratorio como si fuera un proyecto, como un proyecto de carácter comunitario que a su vez sea el contexto donde se puedan desarrollar más proyectos comunitarios, de participación comunitaria. Bueno, estas son las 5 personas invitadas. Hay una sexta persona que todavía no me ha confirmado y todas ellas tienen o experiencia en laboratorios ciudadanos o en activación de proyectos de carácter comunitario y en algunos casos también han trabajado en el ámbito de la de la inclusión, de la diversidad intelectual, como es el caso de Iris Cabrerizo, que es la persona que va a intervenir hoy. Lorena Ruiz, que intervendrá en la siguiente sesión, ha coordinado distintos laboratorios ciudadanos. Ella es socióloga y ha investigado mucho también en contextos de envejecimiento, de Alzheimer y creo que puede aportar mucho a este curso. Luego hay dos invitados, Rafael Sánchez Mateos y Manuel Prados, que han trabajado sobre todo en el ámbito del arte y de la cultura, y ellos creo que aportan algo muy interesante que tiene que ver con procesos de participación comunitaria muy basados en el hacer sensible, no tanto en la palabra, en el discurso, en la discusión que puedan darse a veces en algunos proyectos, ¿no? En grupos de trabajo sino en el hacer juntos, ¿no? Desde el pasear, la jardinería, el tocar instrumentos musicales, bueno. Eh, Pensamos que hay una vía muy interesante y luego Bank, que nos va a acompañar también en el curso y está hoy aquí con nosotros, que tiene mucha experiencia en proyectos de inclusión, trabaja en una organización en Bruselas similar a Plena Inclusión, en concreto ha trabajado en cárceles y también ha tenido una iniciativa preciosa sobre acompañamiento a menores de familias monoparentales. Bueno, aquí en este esquema, y ahora lo vamos a ver un poco con más detalle, estaría toda la secuencia de lo que implica la organización de un laboratorio ciudadano, es decir, cómo generar la base para que luego crear proyectos comunitarios. Entonces, en todos los laboratorios siempre hay una temática. Puede ser una temática muy general, como decir, bueno, buscamos proyectos que mejoren la vida en el barrio, ¿no? Eso sería algo muy general. Pero podría haber temáticas un poco más específicas, como por ejemplo la alimentación, la jardinería, el textil, la construcción de juguetes, la construcción de muebles, el deporte, el juego, en fin. Hay muchas temáticas posibles. Entonces,
a la hora de elegir una temática es como un proceso también de investigación, de intentar detectar subáreas temáticas sobre las que identificar eh, bueno, la recepción de posibles proyectos. Y mientras se va haciendo esto, también se identifican potenciales socios o coorganizadores de nuestro laboratorio. Una vez que ya tenemos definido el laboratorio, ya podemos sacar la convocatoria a ideas, que era lo que mencionábamos antes. Después, una vez seleccionados la convocatoria a colaboradores, el siguiente momento sería el taller de prototipado colaborativo, donde se juntan todos los equipos de trabajo y, y por último, pues se presentan los proyectos en una fiesta final. Hay como dos funciones transversales a todo el proceso. Una es el ir documentando Vale. pues lo que se va haciendo, ¿no? Para que Ujú. pueda luego ser compartido, ¿no? Los Mm. aprendizajes. Y la mediación, Vale, perfecto. que tiene mucho que ver con la idea de conectores comunitarios que se maneja bueno, en otras formaciones de plena inclusión, que tiene que ver con todas las prácticas de escucha, de hospitalidad, de atención, de invitación, que hacen efectivamente abierto y accesible todo el proceso a cualquier persona que quiera participar. Bueno, en la primera fase que decía, ¿no? La identificar la temática y los socios, ya Sí. en la siguiente, la semana que viene, ya os voy a invitar a que Venga, penséis alguna. adiós. Ay, perdón, que hay un. Ya. Que penséis algún tema que, pues, en el que ya hayáis trabajado, por ejemplo, pues no sé, sé que en algunos lugares tenéis talleres, pues por ejemplo, de alfarería, puede ser esa una temática sobre la que trabajar, eh, jardinería también, bueno, artes plásticas, el teatro, en fin, que penséis una temática y a partir de ahí ya ir, digamos, desplegando, identificando a socios y coorganizadores, ¿no? Bueno, ahí ponía algunas otras áreas temáticas que se pueden proponer, desde el diseño, temas relacionados con la salud o el deporte. Y a medida que, bueno, pues seleccionáis una temática, identificáis también posibles recursos, donde pueda haber talleres, especialistas en tal cosa, gente que ya esté haciendo proyectos, perdón, y así, ¿no? Entonces con eso se elabora la convocatoria. La idea es que hagamos este trabajo de manera simultánea y podamos aprender de unas iniciativas y de otras. Podemos identificar colaboradores locales, ¿no? Eh, pues dentro de vuestra, pues más cercanos, colectivos, instituciones, asociaciones o empresas, o externos, ¿no? De pues una universidad o, o de organismos, pues de, no sé, de la comunidad autónoma, de la Diputación, o otros laboratorios de la red, ¿no? En este caso, pues de los que se estén diseñando aquí o de otros laboratorios que luego os contaré. Entonces, bueno, el siguiente momento, que será ya a partir de septiembre, que sería el de la implementación, empezará con la convocatoria a proyectos. O sea, cada laboratorio que diseñéis según la temática, ¿no? Pues uno que decíamos antes, ¿no? Por ejemplo, en un lugar se hace de jardinería, entonces ya se abre la convocatoria para recibir propuestas. Imaginad que alguien dice, pues que quiere construir una compostera, otro que quiere hacer un huerto terapéutico, otro que quiere hacer trabajar recetarios, porque es para la producción de alimentos o de conservas, en fin. Podéis imaginar el tipo según la propuesta de la temática, el tipo de proyectos que pueden llegar, ¿no? Y ahí tendremos que activamente buscar ideas, gente que quiera proponer alguna propuesta. Tanto en la fase, esto se me olvidó decirlo antes, ¿no? En la fase de organización, identificación de socios o de personas que colaboren en la organización del laboratorio, sería importante, interesante también en la elaboración de un diagnóstico de necesidades, de problemas, incorporar a personas con discapacidad intelectual, ¿no? Ya desde el primer momento, ¿no?
ver, pues, qué temas les puede interesar, si hay gente que está haciendo, pues, no sé, deporte, natación, no sé, pues a lo mejor ir por ahí, si eso es lo que les apetece, ¿no? Para elegir la temática y involucrarles en la medida de lo posible en todo el proceso de diseño del laboratorio y luego también de su implementación, ¿no? Entonces, en esta fase de convocatoria de ideas, eh, también, más o menos, pues se pueden elegir entre 5 o 8 proyectos, pensar que algunas de esas propuestas, que las iniciativas puedan ser también propuestas por personas con discapacidad intelectual, ¿no? Y pasamos a la siguiente fase, que esto ya sería en octubre. Haremos una selección de algunos de esos proyectos, esos 5, 6, 7, 8 proyectos, y se abre a gente que quiera colaborar en ellos. Entonces hay una búsqueda activa de colaboradores. Y ahí lo mismo, ¿no? Buscamos diversidad de perfiles y desde luego que en los proyectos haya personas con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, antes de que sea ya el taller, pues nos reunimos con todos ellos y, bueno, pues hay una presentación de las propuestas y sobre todo generar las condiciones para que efectivamente todas las personas que allí participen pues se sientan parte y se sientan escuchadas, ¿no? Y esto va a implicar pues eso, creo, un esfuerzo de mediación, de facilitación importante. Iris hoy en su presentación hablará de cómo pues, todas las herramientas que ella está identificando, que está utilizando para la incorporación de personas con discapacidad intelectual en procesos de proyectos comunitarios. Bueno, y luego ya pasaríamos a la parte del taller, ¿no? De prototipado. ¿Qué es lo que se busca aquí? Pues bueno, un ambiente de colaboración, de experimentación, de generosidad, de escucha y sobre todo especialmente sensible a la diversidad eh, intelectual. Buscaremos también que se documente todo el proceso y cada uno de los proyectos. La duración de estos talleres pues puede variar, ¿no? Pueden ser una semana completa, 2 fines de semana, varias tardes de una semana y luego esperar un poco y volver a hacer otra semana, varias tardes para ir terminando los proyectos y así. Pero hay que pensar que esta actividad es un punto de partida de proyectos que luego puedan continuar. Y desde luego lo que nos gustaría es que eh, no se pensara esto como una mera actividad puntual que se hace una vez al año y ya está, sino como algo de carácter estable, ¿no? Lo ideal sería ojalá, ¿no? Que esta herramienta de los laboratorios ciudadanos sea el suelo que permite la activación de proyectos comunitarios nuevos y la estabilidad de los proyectos comunitarios que ya haya, ¿no? En ese lugar o que ya se hayan activado. Aquí veréis, pues algunas temáticas y el ambiente de trabajo, ¿no? Con mucha capacidad de improvisación, de experimentación, desde luego sin ninguna presión para que el proyecto tenga unos resultados determinados, ¿no? Pues todos queremos que salga lo mejor posible, pero no hay presión para que haya no sé, un resultado concreto. Lo importante, ¿no? Es que haya un buen proceso de trabajo y que la gente esté a gusto, ¿no? Y que, bueno, pues si surge algún conflicto, alguna dificultad, eso se pueda elaborar. Bueno, es el ambiente bullicioso. El otro día también lo comentaba, ¿no? Que es, por un lado, es un lugar donde está todo el mundo junto, pero que también es necesario que haya espacios de más tranquilidad, espacios reservados, porque algunos grupos o algunas personas requieren a lo mejor un momento de descanso o de desconexión, ¿no? Aunque este sigamos el espacio principal, pues es importante que haya también estos otros espacios. Vale, bueno. Por ejemplo, en Silo, en Brasil, un laboratorio en una zona rural. Hay algunos que están en ciudades, algunos laboratorios y otros están en zonas rurales. Aquí estaban construyendo una compostera.
Y aquí, bueno, las características del lugar en el que organizar un laboratorio, ¿no? Pues un espacio amplio donde quepan todos los grupos, con mesas y sillas, con buena acústica, que sea luminoso y con esta zona también de descanso, de reunión un poco más apartada, ¿no? Y que el espacio sea flexible, se pueda adaptar a las necesidades de los proyectos y pensar eso, que es un uso colectivo bullicioso y desde luego es un ambiente que yo creo que genera mucha, no sé, mucha alegría, mucho entusiasmo, muchas ganas, ¿no? De implicación, ¿no? Es un activador como del deseo, ¿no? De colaboración y yo diría también eso, ¿no? Un clima de atención, ¿no? De atención de unos a otros, de atención también a las necesidades de los grupos, de atención al ambiente general. Eh, es un laboratorio, ¿no? Porque es un espacio protegido, ¿no? Donde poder experimentar y que de alguna manera, digamos, permite hacer tipo de actividades que no son habituales en el exterior, ¿no? Donde no parece que sea tan posible la experimentación, donde no sea, parece que sea tan posible el error, donde no parece que sea posible la cooperación, ¿no? Eh, en sesiones posteriores también trataremos de identificar contextos, ¿no? Donde de repente emerge, ¿no? La capacidad de cooperación, como cuando hay no sé, una catástrofe. La semana pasada con el apagón vimos, ¿no? Como situaciones de emergencia activan también, ¿no? La cooperación, la capacidad de improvisación. eh, y resuena bastante, ¿no? Creo, con el ambiente que se produce en los laboratorios ciudadanos. Bueno, y terminar con una presentación final de los proyectos en una fiesta, ¿no? Donde los propios promotores, colaboradores, los propios grupos, pues presentan los resultados de lo que han hecho y las vías de continuidad, ¿no? Porque son proyectos que no tienen por qué terminar ahí. Y bueno, una vez concluido, pues haremos como un balance, ¿no? De la experiencia y ver también la continuidad de los proyectos y la continuidad de los laboratorios, ¿no? A ver cómo voy de tiempo. Uf, voy mal. Perdonad que me he entretenido y no quiero quitarle tiempo a Iris. Nada, muy rápido entonces. Pongo algunos ejemplos. Este lo puse también en la presentación de introducción, pero me parece muy potente de cómo un proyecto de participación comunitaria adquiere un valor especial precisamente porque la propia comunidad, en este caso un grupo de adolescentes de Villaverde, el barrio de San Cristóbal, montaron estas barras que veis aquí a la izquierda en un parque, porque no carecía de ellas y ellos mismos cuidan de la infraestructura y al sentirla como propia, pues generan ahí un montón de actividad, ¿no? Hay festivales, hay talleres, espacios de formación. Es un lugar muy especial. Son unas barras que están ahí desde 2016. Desde el ayuntamiento hacen un poco, no solo la vista gorda, sino es algo que también apoyan, lo mantienen, ayudan también a su mantenimiento con la implicación de los propios chavales. Hay como un valor un plus, ¿no? En los proyectos de carácter de participación comunitaria, ¿no? Eh, bueno, proyectos relacionados con la construcción de juguetes, ha habido laboratorios como juguetorías o en la universidad, en este caso en la Universidad Complutense, donde por ejemplo uno de los proyectos en Lab Tejedora se hizo este espacio sensorial neurodivergente, ¿no? Un aula Schnetzelen eh, que no llegó a llevarse a cabo, pero por lo menos se prototipó y se identificó cuáles serían las características que debía tener. O este proyecto en torno a la silla, de diseño también de distintos accesorios de bajo coste, como una rampa, un maletín. Para sillas de rueda, que es un proyecto que tuvo un recorrido, se empezó en Media Lab Prado, pero sobre todo vamos, se desarrolló en Barcelona o este huerto inclusivo, unos bancales elevados para que puedan ser cuidados por personas en silla de ruedas, que se hizo en un laboratorio ciudadano en el distrito de Fuencarral. Voy a poner rápidamente el vídeo.
semilla de una nueva manera de pensar, de una nueva manera de articularnos entre nosotros, mucho más desde la confianza y desde el apoyo que desde el individualismo, para generar proyectos mucho más potentes, mucho más estables y arraigados en el barrio. De aquí vuelve a ser otra vez un niño. Juega y si además sale algo que es útil, pues genial. Pero si no, tampoco pasa nada. Lo interesante es el proyecto. No estamos acostumbrados a trabajar en grupo y a crear colectivamente. Y cada vez que se hace una experiencia de este tipo, la gente sale encantada porque realmente es enriquecedor. De este proceso he pensado mucho sobre el valor de no quedarnos solo en la imaginación. También hay que poner medios, presupuestos y recursos para que las ideas terminen construyendo una realidad. Los experimentos creo que aquí están saliendo muy bien, pero están expresando necesidades del barrio, necesidades de la gente, y eso es muy importante. Podrían cambiar las políticas, hacerlas más participativas, hacerlas más humanas. Estamos en un momento realmente de efervescencia, de invención fantástica. Llevaba muchos años sin salir de mi casa, pero a raíz de empezar a venir aquí, como que me está subiendo la autoestima. Me siento muy integrada, de verdad, muy. Bueno, nada, me queda un minuto. Entonces, solo hay una parte que no voy a comentar ahora. eh, bueno, que es este laboratorio de la dehesa de la Villa. Solo deciros que justo este fin de semana, el 9 y 10 de mayo, va a ser, se van a hacer estos proyectos y si hay alguien en Madrid que quiera, digamos, ver in situ cómo funciona el laboratorio, pues me puede escribir o ahora os puedo pasar la información. Aquí están los proyectos seleccionados, eh, que hay, bueno, de muchos tipos, ¿no? Algunos más de ciencia ciudadana, otros más de activismo, la posibilidad de hacer una comunidad energética y pues, todavía podéis apuntaros a colaborar en alguno o venir a ver el laboratorio. Va a ser este fin de semana. Entonces, bueno, sobre esto ya hablaré más adelante. Lo que sí que quería era pasaros el enlace, lo voy a copiar, eh, del ejercicio. Si habéis ido dando vueltas mientras presentaba a algún proyecto de carácter comunitario, pues lo podéis poner ahí, podéis hacerlo hoy. Bueno, ahora ya va a presentar Iris, con lo cual pues os invito a que lo hagáis después de de la sesión de hoy. Eh, y nada, sí que os pido cuanto antes porque yo justo voy a usar ese material también para también pensar la siguiente sesión. Entonces, nada, queda un minuto por si hay alguna pregunta. eh, y os pido disculpas porque me he alargado un poco en en la presentación. Quería que fuera más breve. Me gustaría también hacer presentaciones más breves para que luego haya tiempo para el diálogo y luego tenemos a la persona invitada y lo mismo, ¿no? Habrá una presentación más diálogo. Si alguien se anima a alguna pregunta y si no, pues paso ya a presentar a Iris. Bueno, pues si no tenéis ninguna pregunta,
Pasamos entonces a la presentación de Iris. Eh, bueno, Iris Cabrerizo es facilitadora y mediadora comunitaria especializada en accesibilidad universal, asistencia personal y apoyo activo. Y bueno, hemos hablado un par de veces antes de esta sesión y la verdad es que me ha ayudado mucho y encuentro que hay mucha sintonía, ¿no? Entre la propuesta que hacemos de participación comunitaria para esta formación y la propia experiencia de Iris. Ella ha sido conectora comunitaria en el proyecto Mi Casa, una vida en comunidad, que es, bueno, que se ha puesto en marcha desde la Federación de Plena Inclusión. Y bueno, a partir de esa experiencia y en otras iniciativas en las que ella está, pues va a hacer una intervención, ¿no? Que, pues, que va a recoger. Tenía un montón de ideas que me decía, a ver cómo las ordeno. Y digo, no te preocupes, si dejamos alguna cosa, a lo mejor podemos hacer otra sesión. Y le agradezco muchísimo. Por un lado, pues que haya querido participar en esta formación y nada, y todo lo que me ha ayudado en esas conversaciones que hemos tenido. Así que Iris, fíjate, son y 46, solo os he quitado un minuto. Así que nada, adelante. Gracias. Mm, ¿Cuánto tiempo tengo? Pues entiendo que terminamos a y media, ¿no? Sí, Vale, bueno, hola. Bueno, lo primero, como agradecer la invitación de Marcos, ¿no? Para acompañarte en esta primera sesión de introducción. Em, para mí ha sido una sorpresa, ¿no? Muy ilusionante volver a conectar contigo, ¿no? Darnos cuenta de cuántas amistades y proyectos interesantes nos relacionan, ¿no? Tras años de habernos conocido, ¿no? Y también estoy súper contenta pues, de conectar con compañeras y compañeros de plena inclusión. De momento no he visto caras conocidas, quizás sí, no sé, quizás nos conocemos en algún mail o en alguna pantalla, porque claro, entiendo, yo he trabajado desde la Federación de Madrid y entiendo que no sé si hay alguien de Madrid, no he visto a nadie de momento, no sé. Pero bueno, que seguramente que a lo mejor nos hemos encontrado en algún curso o en alguna pantalla de estas múltiples reuniones que teníamos en Plena. Y, y bueno, y sobre todo pues coincidir en este contexto, ¿no? Pues, de compartir sobre participación comunitaria y laboratorios ciudadanos, que es pues para mí son mis grandes pasiones, ¿sí? Entonces, no sé si quería preguntaros si alguna de vosotros ha hecho la formación de la Escuela de Conectores. Ah, mira, Carlos, sí, ¿alguien más? Mireia también, ¿vale? Y que tenéis, no sé ahora mismo, porque no sé si venís de alguna federación o de alguna entidad. Entonces, si conocéis el proyecto Mi Casa, si se ha implementado en vuestros espacios, ¿sí? Si Yo conocéis un vengo poco. de Sí, Incluye Carlos. José Travejo, de Plena Inclusión Extremadura, y bueno, Ah, ahora estoy como conector comunitario, pero del proyecto de desinstitucionalización. En el proyecto Mi Casa no entramos, aunque sí a otras localidades vecinas que nos han animado a entrar con los pisos para personas con discapacidad, y en ello estamos ahora, sí. genial. Muy bien, pues justo como que venía un poco también a comentaros. Claro, comentaros eso, que mi penúltima colaboración en Plena Inclusión, que terminó en noviembre del año pasado, fue como correctora comunitaria, ¿no? Estuve pues casi 2 años, porque no me incorporé justo al principio, me incorporé un poquito más tarde al proyecto Mi Casa desde la Federación de Madrid, en el que éramos dos conectores comunitarios de Madrid. Bueno, y luego entiendo que seguro que conocéis compañeras y compañeros que han estado habitando ese rol durante la vigencia del proyecto de Mi Casa, ¿no? Em, sí, un proyecto, ¿no? Que de por sí era un prototipado, ¿no? Era una experimentación en la práctica, porque se desarrolló un poco
también se investigó sobre la marcha, ¿no? En concreto también se generó una investigación y un repensar durante el propio proyecto del rol del conector comunitario, de qué tareas tendría que hacer, ¿no? Cómo tendrían que ser sus herramientas, co-creamos herramientas en el momento que estábamos. Entonces, bueno, yo soy una de esas personas que tuvo la oportunidad de participar en ese experimento y a muchos momentos también sufrirlo, ¿no? Porque, bueno, también ahí teníamos que dar como, bueno, al final estábamos trabajando para personas con discapacidad intelectual que participaban en el proyecto, entonces, bueno, pues entre que teníamos que co-crear, pero a la vez también dar respuesta y dar un poco pues intervención en las vidas que estaban emergiendo en sus barrios, pues sí, fue intenso, pero muy, muy, muy bonito, ¿no? Entonces, aquí también como yo soy una persona muy dispersa y me enrollo como una persiana, quería como sí, sí, ahí de repente me imaginé, ay, ¿quién va a estar en el curso? Y de repente me imaginé, ay, pues a lo mejor me cuento gente con gente con la que he colaborado en alguna entidad, o gente yo qué sé, de DINCAT o de Plena Murcia, bueno, con las que, entonces, y dirían, bueno, ¿y usted, Iris, qué hace aquí? ¿Cómo que estás por aquí, no? Justo ahora, con Marcos, ¿no? Dentro hablando un poco de esto de los laboratorios ciudadanos, ¿no? Entonces, quería comentar un poco cómo ha sido un poco, o centrémonos, Iris. Decía, bueno, ¿y cómo hago yo? ¿Qué cuento? Porque puedo contar mil cosas. Yo vengo, o sea, es una de las cosas que quiero como nombrar. Yo venía, antes de entrar como conectora comunitaria, venía de la participación ciudadana. No vengo de las entidades, vengo del mundo de procesos participativos, ciudadanos, facilitación de grupos autogestionados, mediación comunitaria. Entonces, bueno, ¿y usted qué hace aquí ahora como conectora comunitaria en plena inclusión, trabajando con personas adultas con discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, quería un poco como eh, hacer un poco un homenaje a este momento de conexión, Marcos, Plena Inclusión e Iris, ¿no? Y quería como con unas de las herramientas que usamos muchas veces desde el trabajo comunitario, que es un poco la parte de relato de vida, ¿no? Y que tiene mucho que ver con generar espacios de escucha sí, de buscar nexos de intereses en común y, como no, para los que, pues una herramienta que es el mapeo, que es como, ¡guau! Dios, qué horroroso! No sé si habéis visto la página web de conectores comunitarios y toda esa documentación y cómo hacer un mapeo, que a momentos duele como, ¿no? Es un poco duro, ¿no? Entonces, bueno, pues es lo que se me ha ocurrido para generar un poco mi hilo conductor de hoy, ¿sí? Entonces, voy a compartir, si puedo, la pantalla, ¿vale? Quería saber si veis esto. ¿Veis la imagen? ¿Sí? ¿Ok? Vale, voy a ponerme esto aquí. Vale, pues mira, aquí ya he comentado, Marcos, algunas cosas, ¿no? Que es como, mm, ¿de dónde nos conocemos? ¿Cómo empezó mi experiencia también un poco en la participación ciudadana, ¿no? Y es, pues, oye, pues a partir de un laboratorio ciudadano, Marcos. O sea, aquí es como, aquí en el 2011 yo andaba un poco en este grupo de trabajo de diversidad funcional, ¿no? Del 15M de aquellas, ¿no? Porque yo también estaba conectada con el Foro Vida Independiente, con la oficina de la UI de Madrid, la UI de Barcelona, que seguro que os suenan. Y teníamos un trabajo, ¿no? Un grupo de trabajo en el que, bueno, pues teníamos nuestros debates, teníamos acciones. Estaba enfocado más a la parte activista de los derechos, en este caso de las personas con diversidad funcional, porque venía de este movimiento
ya os comento del Foro Independiente. Entonces llegó esta figurita que está aquí, una mediadora que venía de Mediada Prado, que se llama Alba Orozco, amor, que la hemos visto en un vídeo, me hace ilusión. Y llegó pues a finales del 2012 y dijo, oye, mira que hemos lanzado, porque claro, ya os comentarán en algunas sesiones, bueno, qué funciones, ¿no? tienen esta parte de las mediaciones o cómo se conecta con el rol de conector comunitario, como que tienes que ir buscando, ¿no? Agentes o grupos de trabajo que puedan ser susceptibles de poder colaborar o de poder proponer iniciativas, ¿no? Entonces, pues nos buscó, como buscó a otros muchos grupos, y nos dijo, oye, mira que tenemos este proyecto, ¿por qué no presentáis alguna cosa, ¿no? Entonces presentamos un proyecto que bueno, que tuvo su recorrido, pero estuvo guay, lo pensábamos y tal, que se llamaba USA Crea Accesible, que bueno, y a la vez también como estábamos conectados con compañeros y compañeras pues también de la OBI de Barcelona, con grupos también activistas de la diversidad funcional y el movimiento de vida independiente en Barcelona, que presentaban el proyecto En torno a la silla, ¿no? Y se vinieron a Madrid y aquí, junto con otros proyectos, colaboradores, pues estuvimos trabajando en estos espacios de laboratorio, creando, ideando cosas, cacharreando, tomándonos café, hablando, y fue muy, muy, muy interesante. Como comentaba Marcos, claro, ya salud mental. Como comentaba Marcos, claro, este proyecto se lanzó con un cohete eh, y, y tomó vida propia, ya no tanto dentro de lo que es Media Lab, sino vida propia luego ya lanzó en Barcelona, puesto que en torno a la silla venía de compañeras y compañeros de Barcelona. Y aquí en el Carpalló, que en su momento era un centro autogestionado, se convocó la primavera cacharrera y luego a los meses el cacharratón, ¿no? Y aquí pues ya como que se generó otro laboratorio, ¿no? Y diferentes espacios, de hecho, en tiempo de laboratorio. Y aquí se empezaron a sumar asistentes personales, otras personas con diversidad, discapacidad, eran en general personas con discapacidad física, que presentaron otros proyectos, se sumaron familias, más colaboradores, investigadores, otros colectivos sociales, manitas, diseñadores, ¿no? Entró en el ecosistema también la parte de vecinas y vecinos, grupos de feminismos, asambleas precarias, activistas. Entonces, cómo se empezó a sumar, ¿no? a todo lo que es a través de un laboratorio ciudadano, ¿no? Cómo se empezaban a generar redes y conexiones, ¿no? y alianzas. Luego ya, esto es un poco mi mapa, ¿vale? Luego ya como que de aquí se lanza en 2015 otro especie de laboratorio. Este fue un laboratorio más de repensar el cómo, no tanto el fabricar, ¿no? Sino el repensar procesos, que era CRIANAP, que es un grupo de trabajo sobre crianza y asistencia personal infantil. Y aquí pues empezaron a colaborar también profesionales de la educación, más familias, chavales y chavalas menores con discapacidad intelectual, con discapacidad física. Y bueno, aquí bueno, pues generamos pues, nuestros aprendizajes. Tenéis tanto de la primavera, o sea, tanto de En torno a la silla como de Crianap, también hay enlaces para ver. Y aquí pues, se va generando como la necesidad de, guau, ¿cuántos grupos? ¿Qué pasa en los grupos? Necesitamos también tener herramientas de facilitación o, bueno, pues de ver cómo generamos que esas interacciones sean satisfactorias, ¿no? Aquí es un poco cómo empiezo yo aquí a crecer en el ecosistema un poco de plena inclusión, ¿no? de las entidades. Y en Criana pues se pone en contacto Predif en un momento dado que se hizo el primer congreso sobre asistencia personal en general y nos llamaron un poco para contar la experiencia. Justo ahí conectamos con José Jiménez y con todo el proyecto de la OIN en concreto de procesos participativos, de presupuestos participativos del Ayuntamiento de Madrid, ¿no? Y cómo empezamos a conectar, bueno, pues también con el grupo AMAS, eh, y con otras entidades en concreto, en mi caso de Madrid, ¿no?
Trabajar, bueno, cómo se fueron generando también de aquí conexiones con el grupo colaborativo Gente, cooperativas de economía social y solidaria, y otras iniciativas y laboratorios como fueron Madres de Madrid, el Lab de Villaverde, que lo has comentado, ¿no? Proyectos también en torno al trabajo de educación inclusiva o, en concreto, proyectos de cohousing o vivienda colaborativa. Y no voy a enrollarme más, pero bueno, yo acabo aquí, al final acabo haciendo unas prácticas de mediación comunitaria, porque yo me puse a estudiar mediación comunitaria y facilitación de grupos, y acabo haciendo las prácticas de aquí en Plena Inclusión Madrid, en grupos de autogestores, en apoyos en vida independiente y sobre todo trabajando un poco en este grupo colaborando en el grupo de trabajo sobre vida independiente de la COPE, ¿no? Donde participabais todas las federaciones. Hasta que llega, bueno, un poco ya los años y aparece este proyecto estatal, donde aparece mi casa, que justamente se une con Jubilares, que también trae un proyecto sobre el envejecimiento y la vivienda colaborativa, Tangente, que trae toda la parte de, de creación de CAPS, que son comunidades de aprendizaje orientadas a la práctica, donde vamos un poco, bueno, pues compartiendo como diferentes proyectos, los de infancia, los de envejecimiento. eh, mm, por ejemplo, había proyectos también pues con hogar, sí, de personas en estado de sinhogarismo, ¿no? Pues todos estos proyectos se juntaron un poco en el estatal de desinstitucionalización y ahí compartíamos mucho desde las casas. ¿Vale? Voy a dejar de contar batallitas, un momento, ya está, dejo de compartir. Esto es un mapa, ¿vale? Yo aquí faltan un montón de cosas. Ayer me puse con ello y veo que me faltan un montón de cosas, pero bueno, para que veáis también cómo es un mapeo de relaciones o la parte de un mapeo en este caso, de iniciativas, ¿sí? Dejo de compartir, ¿ya me veis? Sí. Vale, guay. Entonces, aquí me he puesto me he hecho mis notas, ¿vale? Para que también no me enrolle y me disperses, que soy muy dada a ello. Entonces, pensando, ¿por qué quería enseñaros también un poco este mapa, ¿no? Pues un poco también quería como poner en valor em, pues todos estos ecosistemas que van surgiendo, ¿no? Cuando eh, cuando ponemos en marcha espacios o laboratorios o propios laboratorios ciudadanos. O poner en valor todas las cosas que van emergiendo, las conexiones, como decía Marcos, que se generan, ¿no? Y los procesos que se abren, pum, que pueden ser procesos independientes y más allá de la convocatoria de un laboratorio ciudadano, ¿no? eh, la potencia también que tienen estas redes, ¿no? Estas colaboraciones, los aprendizajes que se van generando, ¿no? Y bueno, pues que detonan en otros espacios que pueden ser autónomos y que van semillando otras conexiones y otras redes, ¿no? Como en este caso lo que nos hay, ¿no? Marcos aquí, que es como, wow, desde el 2012 no te veo, pero qué guay aquí, ¿no? Y de repente es como nos hemos dado cuenta que compartimos muchísimos nexos ¿no? Durante también todos estos años. Entonces, comentaros también que estas iniciativas eh, y grupos de trabajo y proyectos que os he comentado, ¿no? Y otros muchos más, también están nutridos por personas que compartimos inquietudes y tenemos intereses comunes, ¿no? Tanto sea a nivel social, laboral, personal, familiar, que es un poco la parte que tiene que ver con buscar un poco lo que comentaba Marcos también del tema, pero a la vez cómo buscamos ese tema, ¿no? Ese tema tiene que ser un tema vivo en la comunidad, un tema vivo en el entorno y en el territorio, ¿no? Pero también comentar que durante todos esos momentos compartidos, ¿no? Se fueron generando redes de colaboración, de aprendizaje, como digo, pero como lo muy valioso también que es como eh, surgieron afectos y vínculos que aún perduran, ¿no? Em, Ahora seguimos compartiendo, encontrándonos en espacios, conectando también a nivel profesional, a nivel social y sobre todo a nivel personal. Yo guardo muchísimas amistades, he generado muchísimas redes,
incluso redes de apoyo, ¿no? A través del participar o el trabajar en espacios de laboratorios ciudadanos o en espacios de creación comunitaria, ¿sí? Entonces, también quería como ahí decir que esta magia de la conexión real, que esa conexión real que es la que va más allá, también lo comenta Marcos, del objetivo que queremos conseguir, ¿no? Que es un poco pues, cómo se generan esos diálogos, ¿no? Esta conexión real se da cuando las convocatorias o el anfitrionado de las iniciativas ofrecen y diseñan espacios que posibilitan la interacción, las interacciones horizontales, ¿no? Que, donde posibilitan los diálogos, las conversaciones, muchas veces a nivel informal, que es donde se generan realmente las relaciones, las conexiones, ¿no? Eh, que, que en estos espacios también es donde se pone también en valor tanto la experiencia académica o profesional como la sabiduría que se trae desde lo personal, ¿no? De lo vivido. Eso es una de las cosas también muy interesante cuando trabajamos en la comunidad, ¿no? No, que no haya esas jerarquías o esos muchas veces distintos rangos o distintas relaciones de poder que puede haber en otros espacios, ¿no? Eh, Espacios donde el objetivo o el para qué lo marcan las propias participantes, ¿no? Y mientras nuestra labor es atender las necesidades, lo comentaba también Marcos, ¿no? Que van surgiendo del grupo, de las personas que lo componen. Em, y en estas, claro, aquí traigo un poco el enlace con todo lo que a mí me lleva huyendo, ¿no? Dentro de mi profesión, que es, vale, hay muchos espacios, ahora mismo están diseñados, pero están diseñados realmente. Hay gente que falta. A mí, yo es lo que siempre digo, yo siempre, todos mis espacios de participación han sido con y para temas concretamente, o trayendo sobre todo temas concretamente de discapacidad, de derechos humanos, en relación a los derechos de la Convención, en temas de diversidad funcional. Entonces, en esas un poco estoy ahora yo, ¿no? Que es como que he aprendido durante todo mi proceso de trabajo y de participación activa en laboratorios ciudadanos, en proyectos de participación comunitaria, en grupos autogestionados, ¿no? Y todo ese abanico de aprendizajes y luego de inquietudes para investigar, ¿no? Que me ha traído todo la experiencia trabajando y estando pues, con personas en este caso, eh, en concreto en otros espacios con familias, con peques, con discapacidad intelectual, pero bueno, en este caso, en el proyecto Mi Casa, con personas adultas con discapacidad intelectual, muchas de ellas con grandes necesidades de apoyo. Entonces, ¿en qué estoy ahora, no? Bueno, pues yo ando aquí como prototipando nuevos espacios, ¿no? Que convergen estas inquietudes, estos saberes, ¿no? Em, Probando nuevos diseños de participación comunitaria, ¿no? Desde la accesibilidad, muchas veces desde la aplicación del diseño universal para el aprendizaje a procesos participativos, ¿no? Cómo podemos adaptar toda esa metodología más allá de lo aplicado al aula o lo aplicado a la enseñanza, cómo lo podemos, es súper aplicable a la participación comunitaria, ¿no? Estoy también trabajando en la adaptación de dinámicas que a momentos pues, son muy descapacitantes, dinámicas que tienen a lo mejor más que ver con canales corporales, canales artísticos, eh, mm, a momentos también tienen que ver con el diseño de los espacios sin esta tiranía de los tiempos, no poder sostener un poco espacios más lentos, espacios más de observación. Y también, bueno, pues aplicando metodologías que he ido aprendiendo pues de vosotras, del trabajo que ya se está realizando
en las federaciones, pues que tiene que ver con el apoyo activo, tiene que ver con los planes individuales de apoyo, tiene que ver con las metodologías de atención directa. En este caso también traigo otros aprendizajes que son metodologías de asistencia personal para, en un momento dado, cuando una persona necesita un apoyo eh, personal para la participación, también ver cómo, desde dónde se pone, cómo se pone, ¿no? Y también esta otra parte que tiene que ver con la parte más invisible, ¿no? Que es como eh, estar atenta a cómo son las interacciones, ¿no? A si se reproducen muchos momentos como desigualdades de poder, ¿no? O si, por ejemplo, hay roles, hay personas con discapacidad intelectual que toman roles muy seguidores, muy pasivos, ver cómo ir cambiando, ¿no? También esto, ¿no? Porque sí que yo me he encontrado con que en muchos momentos, pues, todo este proceso de aprendizaje y de construcción sobre la participación que hemos vivido las personas normativas, en muchos momentos no se les ha permitido a las personas que están construidas desde la discapacidad intelectual, ¿no? Desde la sobreprotección, pues ya sea desde X miradas. Entonces, bueno, pues hay muchas veces que hay que ver cómo vamos encajando también estas interacciones de participación. Y a la vez, ¿no? Cómo integrar sus estilos de participación, que no son ni mejores, ni peores, ni buenos, ni malos, ni los otros son buenos, ni hay participaciones buenas, hay muchos tipos de participación, ¿no? Pueden empezar a converger en espacios ordinarios o en espacios comunitarios. Entonces, aquí ya os digo, creando nuevas redes para que los próximos laboratorios en los que trabaje o en los que participe, pues acojan realmente las voces y haceres también de las personas con discapacidad intelectual. Eh, sí, quería nombrar un poco también desde la parte de no venir, de trabajar en las entidades y de la parte de todo estas experiencias trabajando en plena inclusión como comunicadora comunitaria, como procesos de acompañamiento en vida independiente, trabajando también en el acompañamiento ahora mismo. Hace nada terminamos de temas de arte comunitario. Traeros que hay, hoy en día hay una apertura, o sea, realmente la escucha que yo tengo a mi alrededor de las entidades que promueven, profesionales que están llevando a cabo también procesos de participación comunitaria. Hay una apertura y una conciencia de muchas iniciativas y de profesionales, ¿no? Que saben que aún hay gente que dejan fuera, ¿no? Entonces, lo saben, tienen muchas ganas, están muy motivadas para aprender y colaborar para transformar juntas, ¿no? Entonces, como que hay ese llamado a vosotras y vosotros a ver cómo, ¿no? Vamos generando estos aprendizajes juntas para posibilitar que sean estos espacios más inclusivos, ¿no? Y claro, me regresa la voz esta parte de como conectora comunitaria, ¿no? Eh, que trae, que pone el énfasis un poco en la necesidad de escuchar los territorios, ¿no? Aquí hablamos dentro de las conexiones comunitarias con herramientas de herramientas de escucha, herramientas de mapeo de agentes, de activos, de propuestas. Bueno, a veces es engorroso, pero bueno, eh, em, muchas veces escuchar qué está pasando en el territorio es ir viendo, indagar qué inquietudes existen en el territorio, qué está vivo en el territorio, qué temas les mueve. Eh, sí, lo ha comentado Marcos. Bueno, pues hay a lo mejor una inquietud que tiene que ver con el transporte, o hay una inquietud que tiene que ver con la tala de árboles, o con el cuidado de las zonas verdes. ¿Qué se está moviendo? ¿Qué cositas hay por ahí, ¿no? Dentro del territorio donde vamos a trabajar, el barrio donde vamos a trabajar, o la comunidad donde vamos o está la entidad o están las personas, ¿no?
eh, si se está dando respuesta a esas inquietudes o no, ¿no? ¿Qué otros colectivos están implicados y relacionados con ellas? Entonces, hay que hacer todo ese proceso sí, de investigación. Esos procesos de investigación se pueden hacer con las propias personas con discapacidad intelectual. Podemos utilizar dinámicas, por ejemplo, de fotobot, de paseos, y luego, bueno, pues ir viendo qué cosas van resonando, ¿no? Que a la vez resuenan a las propias personas con discapacidad, en las que podamos ahí generar un interés común, ¿no? Explorar desde las entidades, pues todos los ámbitos, porque todos los ámbitos son transversales a la discapacidad, ¿no? La salud, la educación, la cultura, los cuidados, el género, la vivienda, las crianzas, es todo, todo nos atraviesa, ¿no? Toda esta parte atraviesa. Entonces, y ver si hay espacios comunitarios que ya están abordando esto, y ver si podemos proponer allí también algo que compartir, experiencia, o podemos proponer un propio espacio, ¿no? O que también contar con los espacios que hay en las entidades, ya sean talleres. Bueno, es que he visto desde talleres de reciclado con muebles hasta talleres, hay unos talleres de confección y costura súper chulos, hasta espacios verdes desaprovechados. Bueno, ahí he visto de todo, y con qué cosas, qué espacios tenemos, ¿no? Entonces, ¿no? Que podemos poner al servicio de la comunidad para eh, lanzar estas convocatorias de experimentar y crear posibles soluciones juntas, ¿no? En las que las propias personas con discapacidad, las familias también sean partícipes de esta respuesta. ¿Sí? Entonces, como invitados también con esta pregunta que os ha hecho Marcos, un poco como ejercicio, ¿no? Es también como entidades, ¿no? Si detectáis alguna iniciativa o alguna inquietud o algún interés en la comunidad, o que se está moviendo algo por la comunidad, ¿no? Es cómo podemos colaborar, ¿no? Como entidad, como ciudadanos y ciudadanas de manera individual, ¿no? Con discapacidad intelectual, ¿no? ¿Qué espacios también nosotros como entidad podemos aportar, ¿no? ¿Qué podemos enseñar en estos espacios y qué podemos aprender? Entonces, como también esto es un poco ahí, yo cuando lo hablo un poco también desde el pensamiento de diseño, es como entrar en mente divergente, ¿no? Es como, bueno, todas las ideas son válidas, ahí venga, y luego ya iremos convergiendo y generando algo más en foco, ¿no? Y, y sí, quería también como terminar para que nos quede un poquito de tiempo para ver qué surge. Eh, y bueno, y porque comentar sobre metodologías adaptadas de participación puede ser, todavía estamos ahí, puede ser a lo mejor para otra, en otro momento, o bueno, pues para colaborar en un propio laboratorio que a lo mejor pongáis en marcha, ¿no? Pues por terminar, comentaros que durante este tiempo que he compartido en plena inclusión desde la Federación de Madrid, proyectos en la Confederación o en las propias entidades también, ¿no? Como conectora, pues he realizado mis propios procesos de escucha, ¿no? Desde el fuera, de la parte de la comunidad, la participación comunitaria hacia la adentro, ¿no? Entonces he hecho mis escuchas dentro y es como, pues, eh, también desde una parte privilegiada, ¿no? Porque también es como he tenido diferentes roles que todavía me atraviesan y habito, ¿no? Que son pues como profesional de lo social, como profesional de la participación colectiva, comunitaria, y como madre de un chaval con grandes necesidades de apoyo que participa en varias entidades aquí en Madrid y en programas de la Federación de Madrid, con lo cual es como múltiples gafas, múltiples visiones, ¿no? Que me han generado como muchas conexiones en la escucha, ¿no? Y en esta escucha profunda quiero destacar también como que, mm, que aunque muchas entidades aún no lo saben, que
que a lo mejor sí, pero bueno, hay muchos que no lo saben, ya sois activos comunitarios, ¿no? Entonces, hay que percibirse como activos comunitarios. Es cómo nos vamos a, cómo nos consolidamos como activos comunitarios, cómo ponemos todo esto al servicio de la comunidad. Como decía un colega en el proyecto de mi casa, decía, bueno, ¿cómo hacemos la inclusión a la inversa? Es como, venga, venid todos para acá, ¿no? Entonces, bueno, comentaros también que ya se están desarrollando muchos proyectos interesantes junto a la comunidad, en entidades, promovidos por federaciones, eh, que tenéis espacios súper chulos, mogollón de recursos y metodologías valiosísimas, que pueden contribuir en el territorio. Por ejemplo, contaros un poco la experiencia de cómo se han utilizado, cuando estuvimos de Conectora Comunitaria, cómo se han utilizado todas estas adaptaciones a lectura fácil que tenían que ver con el uso del Excel, tal y cual, ¿no? En programas en concreto, en Aluche, eh, en formaciones con personas migrantes. Entonces, bueno, como que tenéis un montón, tenéis un montón de recursos y de cosas ¿no? que dar a la comunidad, mucho más allá de todo el mundo, del mero mundo también de la discapacidad intelectual, ¿no? Que existe mucho recorrido y sabiduría en las familias y los profesionales, y que el resto de la comunidad necesita de eso, ¿no? Y, y nada, solamente como por terminar, a mí como esta parte, ¿no? Que yo salgo a la calle y en todos los procesos participativos que digo, aquí falta gente, porque sobre todo he tenido la suerte de conocer a muchas personas con discapacidad intelectual que son brillantes, que em, cada una, o sea, que personas con grandes necesidades de apoyo, ¿no? Que, como bien sabéis, están súper motivadas, que quieren participar desde el minuto uno en el diseño de los procesos, ¿no? Y que están deseosas de aportar sus saberes como expertos de vida. Y sí, saber, bueno, que ha sido un placer aprender y compartir con todas estas personas, con todos vosotros también como profesionales y sobre todo un poco toda esta parte del valor, ¿no? De los diferentes estados en el mundo y toda esta sabiduría que nos trae. Y no me voy a enrollar más. Y 22, qué poquito he dejado, 8 minutiquis. Me enrollo, Bueno, más que yo. que Muchísimas muchas gracias, gracias. Iris. No sé si se anima a algún comentario, alguna pregunta, alguna idea, iniciativa que ya le vaya huyendo, Sí, alguna preocupación o reto que crea que puede llegar a, así como a, ¿sí? el ejercicio que hemos propuesto para esta semana pueden ser también proyectos de carácter de participación comunitaria que os parezcan interesantes. No hace falta, digamos, que sea cercano a vuestra organización, sino simplemente uno que os parezca que pudiera ser interesante, a lo mejor replicarlo o que os parezca, eh, no sé, digno de ser compartido también para tener ahí en el listado. No hace falta, si no tenéis ningún ejemplo así cercano, puede ser de otro lugar. Sí, comentaros, por ejemplo, que también desde las entidades, desde las federaciones se abordan como muchos perfiles, ¿no? Tenemos proyectos de participación comunitaria en la enseñanza, en los coles. Entonces, como que también ver qué posibles proyectos se pueden abordar desde las infancias, ¿no? Donde las personas que participan son los peques, ¿no? Y las familias. También hay procesos de articultura comunitaria, ¿no? Donde, bueno, pues hay veces que adornamos, tejemos, pintamos, construimos y se dan espacios de creación también muy interesante. ¿Sí? Mm. Bueno, a mí me gustaría comentar algo, Iris, aparte, digamos, de agradecerte la presentación. Una sería la idea
de que las entidades son activos comunitarios, muy claves, ¿no? Y luego también la idea de que el objetivo no es solo hacer laboratorios ciudadanos inclusivos, específicamente inclusivos a la discapacidad intelectual, sino que todos los laboratorios ciudadanos realmente sean inclusivos a cualquier diversidad, ¿no? Y, y en ese sentido, entiendo que ahí se hace también evidente que las entidades son activos comunitarios no solo por, digamos, su servicio o la labor que hacen en torno a la diversidad intelectual, sino también para contribuir a mejorar la vida en común, ¿no? Entonces, no me ha dado tiempo a ponerlo hoy, lo comentaré luego, ¿no? La idea de redes de laboratorios ciudadanos en las que algunos a lo mejor están promovidos por entidades como las vuestras y otros pueden estar en, pues no sé, en universidades, en colegios, en otros servicios sociales, en iniciativas más de carácter barrial o comunitario y así, ¿no? Sí, claro, está esta parte, perdona si me animo, si alguien levanta la mano, me callo. Dale. O sea, como está esta parte, ¿no? De sí, o sea, las entidades que trabajan con discapacidad intelectual, con familias y personas son eh, pues las propias familias y las propias personas son las expertas en adaptar a lectura fácil estas convocatorias infumables que leemos desde Matadero, que ponéis unas cosas como muy difíciles siempre, ¿no? De tal, ¿no? Es como, bueno eh, pues hay que hacer, hay que generar ciertas modificaciones y hay que generar ciertas adaptaciones de accesibilidad, ya sea no solamente es para, como mínimo, con derecho para tener acceso a la información, ¿no? Y poder enterarme, ¿no? De que están ocurriendo esto, ¿no? De que existen esas convocatorias, ¿no? Entonces es interesante como también, y obviamente las entidades y las federaciones tienen mucho que aportar ahí. Tienen mucho que aportar en metodologías de acompañamiento, eh, de apoyo, en espacios de participación donde a lo mejor las dinámicas que se dan son dinámicas capacitistas, ¿vale? Que impiden o ejercen barreras de participación a personas con discapacidad intelectual. Entonces, eh, aquí hay mucho expertise, ¿sabes? Hay mucha sabiduría de cómo manejar esas situaciones. También eh, cómo manejar situaciones de infantilización ante personas con discapacidad intelectual, generar otro tipo de diálogos, otro tipo de interacciones, ¿no? Para no seguir un poco como generando estas dificultades también de barreras sociales, ¿no? Estigmas y demás. Es como, esto sois vitales. Y lo que quería deciros también es que los colectivos, entidades y cooperativas que nos dedicamos a la participación ciudadana estamos deseosas de colaborar con vosotras, ¿no? Y también nos cuesta mucho encontrar a personas con discapacidad intelectual que participen porque o están en sus entidades o no tienen apoyos para venir, ¿sí? Que eso también os lo dejo aquí. ¿Vale? Bueno, pues si no hay ningún comentario más, lo podemos dejar aquí. Tenéis el enlace, de todas maneras, enviaremos el vídeo de la presentación, el enlace al ejercicio para que hagáis, pongáis alguna experiencia de participación comunitaria que consideréis relevante o en la que hayáis participado. Eh, en la sesión de la semana que viene vendrá Lorena Ruiz, que fue la coordinadora del proyecto Experimenta Distrito, que ha aparecido en nuestras presentaciones. Y el vídeo que he puesto es el tráiler de un documental, que os voy a poner aquí el enlace por si queréis verlo. Es totalmente opcional. También semana a semana compartiremos algunos materiales por si queréis profundizar un poco más, pero bueno, es opcional.
y lo he dejado ahí, pero ya lo enviaremos. Y, y nada, nos vemos la semana que viene. También, bueno, somos conscientes de que esta idea de los laboratorios ciudadanos, mucha gente nos dice que cuesta verla, así sí, simplemente a través de una presentación. Mucha gente nos dice que hasta que no ha participado en un laboratorio no realmente no entendió cómo funcionaba. Entonces, si os ha parecido a lo mejor un poco liosa la introducción o no, pues os pido paciencia porque en las siguientes sesiones yo creo que se irá aclarando más poco a poco, ¿no? El funcionamiento. Así que nada, agradeceros mucho vuestra asistencia hoy y agradecer también a Iris por su presentación y nada, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias. Ah, bueno, y luego Mm. pondré también el correo, no sé si lo tenéis, cualquier cosa, cualquier duda que tengáis o si queréis escribirme, pues podéis hacerlo sin problema. Muchas gracias. A ver Muchas si gracias. nos vemos Gracias. por ahí, seguro, en algún momento. Gracias, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.